Encuentro social. Hoy hemos querido que nos comparta un poquito de esa experiencia, de ese conocimiento, de esa memoria andante que tiene don Daniel, que pues nos ha contado que tiene muchas cosas muy importantes que contarnos. Hoy esperamos que don Daniel nos pueda contar un poquito alrededor del tema alrededor de la justicia, alrededor de los conflictos, cómo se resolvían, alrededor de este tema tan importante que para nosotros es la resolución de los conflictos. Que esta memoria, don Daniel Andante, nos cuente un poquito alrededor del tema de los conflictos, pero primero nos comente un poquito acerca de su vida, qué hace, a qué se dedica, nos comente un poquito, don Daniel, un poquito alrededor de su vida, que queremos saber un poquito de eso. Les agradezco a los asistentes en este momento y como también a los que han tenido esa confianza, esa dignidad para enviarlos aquí para tomar las informaciones pertinentes respecto a lo que van a realizar, que será motivo de satisfacción o es motivo de satisfacción para mí y para Puerto Tejada y para Colombia en general, que es nuestra querida patria. Espero que hagan las preguntas de rigor para tener el gusto, según mis pocos conocimientos, para ampliarla. Bueno, don Daniel, continuando con la entrevista, quiero que nos comente un poquito su nombre y apellido completo, su edad, y nos comente un poquito una pequeña reseña histórica de Puerto Tejada. Quiero que nos comente un poquito acerca de esa historia nuestra, don Daniel. Estoy hasta obligado, puesto que soy hijo de Puerto Tejada, colombiano, como lo son mis compañeros que en estos momentos me hacen esa insinuación. Y me referiré como principal medida a los primeros años de la formación de Puerto Tejada. Se dice y se ha insistido en que Puerto Tejada fue fundada. Puerto Tejada no tuvo una fundación como, digamos, como se trata de un decreto. Puerto Tejada fue poblada. El decreto para la ubicación de esta población puede haber sido como una determinación, pero me baso en eso. Por ejemplo, en el decreto que no conozco, no figura el nombre de Puerto Tejada actual, porque los primeros moradores lo llamaron Palenque. Luego lo quisieron llamar Puerto Pinto. Tal vez algún gobernador que tuvo ese nombre, tal vez no quiso que se le diera ese nombre a esta inicial población. Entonces, después se le llamó Monte Oscuro, porque toda esta parte donde estamos ubicados y veredas eran montes completamente. El calificativo de oscuro lo lleva muy bien puesto. Aquí eran selvas que, por ejemplo, los cazadores de ese tiempo, cuando penetraban a un bosque o selva de esas, no se dejaban coger más o menos de las 2 de la tarde dentro del bosque, porque ya no volvían a ver la luz del sol y se perdían y tenían que amanecer en el bosque. Bueno, de manera que más o menos data por ahí hasta los años 1903, esto eran selvas. De allí en adelante, puesto que Puerto Tejada se le dio el nombre de Puerto Tejada en 1912, que fue constituido el municipio. Mis padres, que vinieron y fueron procedentes de Caloto, lo mismo que parte de algunos de mis hermanos, llegaron aquí a Puerto Tejada en 1914.
Mi padre se llamó Pedro Celestino Velasco, mi madre María Rosenda Aguilar de Velasco, procedentes ambos de Caloto, de una vereda que llama Laro Minga, al lado oriente del casco urbano de la población de Caloto. Muchos de los moradores y prácticamente pobladores iniciales de Puerto Tejada vinieron de Caloto. Ya en otra entrevista que había tenido, les había dado una explicación por qué hubo esa especie de desalojo es decir, de esos pobladores de Puerto Tejada, de abandonaron a Caloto para residir aquí en Puerto Tejada. Si es el caso, pues volveré a darles parte de esos análisis, de esos recuerdos. En ese tiempo había una persecución política que ya, bendito sea Dios, que ha terminado eso, por lo menos aquí en nuestras regiones. Había una pugna entre los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. Entonces, los conservadores de ese entonces, que se les decía goros, llevaban una represalia contra los liberales y se les apoderaban de las propiedades de la finca, las destruían, les quemaban los ranchos, se les robaban los animales domésticos u otra clase de animales, pero no había pues en ese tiempo a quien quejarse por. Don Daniel, usted nos comentaba un poquito que en esa época se presentaban conflictos entre dos bandos, uno que eran los conservadores, que le llamaban los godos, y los liberales. Yo le pregunto cómo ellos resolvían esos conflictos, es decir, cómo mediaron el conflicto, qué hicieron frente a esta situación. Quiero que me comente un poquito qué hicieron cuando se presentó esa situación tan grave en aquella época. La mayor parte de esos individuos que debido a estas tropelías o anomalías no tenían a quién recurrir, decidieron emigrar y lo hicieron a Puerto Tejada, puesto que, entre otras cosas, Puerto Tejada muy bien ubicado, y de eso debemos dar gracias a la providencia, porque debemos de estar muy, muy agradecidos, puesto que Puerto Tejada está muy, muy bien ubicado topográficamente y otros detalles. Por ejemplo, especialmente notemos aquí que está rodeado de dos ríos muy, muy apreciables, La Paila y Río Palo. Y para mejor beneficio, vea que La Paila desemboca prácticamente hoy el centro de lo que es la población. Bueno, por otro lado, las tierras han sido porque ahora dejaron de ser tan fértiles como no eran de antaño. Entonces, debido a eso, como nuestro pueblo ha sido tradicionalmente muy trabajador, encontraron en una u otra forma la manera de conseguir un trabajo digno para la subsistencia sin necesidad de emplearse a otros menesteres indeseables. Lo primero que se hizo aquí, como había terratenientes, necesitaban despejar esos bosques para formar, por lo menos prácticamente no plantíos, porque lo primero que se desarrolló en Puerto Tejada fue la ganadería. Hubo inmensas regiones nada más que de ganado. Y ahora, por último,
es que la caña vino a Sí, y ahora apoderarse sí con esto. de todas esas comarcas y, y a los agricultores no les quedó donde practicar su oficio o profesión del cual tenían entero conocimiento. Lo mismo a los descendientes de esos agricultores. La primera medida de ese tiempo llamaban los ricos a los menesterosos, o es decir, a los que deseaban trabajar, para que descuajaran los montes y como primero, después de ese descuaje, sembraban el maíz, en lotecitos más o menos lo que cada uno podía pues, llevar a cabo, ¿no? No lotes enteramente muy grandes. Una persona o un trabajador en ese entonces vale la pena todos esos detalles ponerlos a la luz. Un individuo, un hombre se ganaba 25 centavos diarios por su trabajo. Las mujeres 20 centavos y los niños que ya más o menos podían desempeñarse en un trabajo merced a los años de ellos, 15 centavos. Bueno, de esos, con esos 25 centavos o 20 centavos que le pagaban tanto a los hombres como a las mujeres, de eso comían. La comida era prácticamente regalada, puesto que era muy barata. Y una libra de carne en ese entonces, desde los años en que yo me conozco, valía salada, porque en ese tiempo no había enfriadores, neveras, ni todos esos aparatos modernos que ahora. Valía salada, la libra de carne 5 centavos de la parte especial de donde a uno le recomendaran que la comprara. Todavía le encimaban un pedazo suficiente. Este es para que se lo pongan a alzar. Le regalaban a uno. Cabeza de ganado no se vendía, eso quedaba botado, lo mismo que las patas, manos del ganado, eso quedaba, lengua también, eso no valía. 5 centavos de hígado para en estos ríos coger especialmente bagre. Era un gran pedazo que con eso es una carnada que servía para varias ocasiones. Bueno, me he hecho un poco extensivo. Bueno, después de la tala de los bosques ya había dejado dicho que sembraban el maíz. Y como a los ricos de ese entonces, terratenientes, les interesaba era descuajar el lote para organizar la crianza del ganado. Entonces, de eso doy testimonio porque cuando ya yo tuve algunos años suficientes, y recuerdo que me tocó también laborar a mi manera como niño en esa clase pues, de oficio. Espero que ustedes me hagan las preguntas respectivas o para más detalles concernientes sobre de ese tiempo. Bueno, don Daniel, aquí continuando con esta charla que usted nos está dando, quiero que nos comente un poquito alrededor de este proceso que se vivió en ese palenque que hoy es Puerto Tejada. ¿Qué conflictos se presentaban? Yo me imagino pues una ciudad recién formándose, pues ese hacinamiento de personas genera algún tipo de conflictos. Quiero que me comente un poquito qué conflictos se presentaban entre esa época, entre los liberales, me imagino porque habían los liberales, sí, y los godos, pues me imagino también. Sí. Pero ¿cómo se resolvían? Quiero que nos comente un poquito alrededor de este tema de la conflictividad que se vivía en aquella época, ¿sí? Hasta donde hasta donde mi memoria o cerebro puede concebir de ese tiempo esos acontecimientos. Uno de los acontecimientos no vivido por mí, sino que me
me han referido personas de criterio que lo vivieron. Un acontecimiento importantísimo, no por lo que se llevó a cabo, sino porque eso cambió el ritmo de ese entonces de la historia. Fue lo que llamaron en ese tiempo el 28, el célebre 28. Yo no había nacido. Dejo constancia, nací el 24 de diciembre de 1919 en esta población donde estamos ubicados. Resulta que vuelvo al análisis primero. Había pugnas y de hecho mano armada entre liberales y conservadores. No había a quien ponerle la queja cuando en ese tiempo los delitos eran castigados en una forma cruel. Por lo menos los robos, eso era castigado severamente. Y me cuentan, tengo en algunas de mis revistas que conservo, algunos de los análisis de lo que ocurrió en ese tiempo aquí en Puerto Tejada. Un individuo de filiación conservadora o godo, como se le decía en ese entonces, y venía de haber tenido algunas desavenencias en Palmira. Entonces no sé por qué causas se vino aquí. En ese entonces, eso fue en los años posiblemente de 1915 en adelante. Y hubo elecciones para presidente y uno de los candidatos que recuerdo, es decir, por historia, porque vuelvo y repito, yo no había nacido en ese entonces, fue Marco Fidel Suárez. Yo nací bajo el régimen de Marco Fidel Suárez. Él dejó el poder más o menos en ese tiempo. Entonces ganó Marco Fidel Suárez, uno de los presidentes más pobres que ha tenido Colombia, pero muy inteligentes. Pobre completamente. Era hijo de una señora que nada más su oficio de ella era lavar ropas y a fuerza de abnegación, constancia, lo educó y llegó a ser, como acabo de dicho, llegó a ser presidente. Bueno, entonces, en las elecciones ganó Marco Fidel Suárez la elección para presidente. Entonces, los, digamos, godos de ese tiempo, eso los envalentronó mucho y según me han contado, bajaron como se decía en ese entonces, un santo del altar y entronizaron el retrato de Marco Fidel Suárez en el altar. Entonces, los liberales no quedaron conformes porque eso era como una especie pues, de sacrilegio, pero no protestaron. Entonces, con esa satisfacción, cuentan que organizaron un desfile para llevar a cabo una ternera a la llanera. Una tal vez sería aquí en los bancos, del otro lado, en este momento, del lado derecho del río La Paiva. Y otra ternera a la llanera en San Carlos, jurisdicción de Vuelta Larga. Parece que se dirigían saliendo de la capilla, porque en ese tiempo no existía esta iglesia que tenemos ahora. Esa fue construida, de eso doy testimonio porque ya yo estaba hasta en la escuela y me tocó llevar hasta materiales así en la mano para construir esa iglesia. Más adelante le diré qué sacerdote hizo construir esa iglesia. Alrededor de estos conflictos que usted nos está contando, don Daniel, quiero que nos especifique alrededor de los conflictos más cotidianos que se vivían en aquella época.
cómo eran esos conflictos y cómo se resolvían y qué mecanismos se utilizaban ustedes para mediar estos conflictos, que como que nos amplíe un poquito el tema de los conflictos cotidianos que vivimos en nuestra vida cotidiana, que nos comente un poquito de eso, don Daniel. Bueno, con mucho gusto volvemos a retroceder el cassette, como se dice ahora, y les comento más o menos lo que sucedía en ese entonces. En todas las épocas de la vida ha habido conflictos de familia, conflictos políticos, de toda índole. Entonces había en ese tiempo conflictos entre familia por lo que se dice bochinches. Bueno, se recurría a no hay inspecciones porque en ese tiempo todavía no habían sido creadas las inspecciones. Había prefectura, había a los empleados que de la prefectura se les decía prefectos, había comisarios y había alguaciles que era lo que ahora se dice policías. Y de manera que todos esos conflictos caseros y de alguna naturaleza ya de índole más o menos topográfica, digo topográficas porque se presentaban querellas por una línea, ya tanto en una propiedad urbana como en una propiedad rural, entonces se apelaba ya a esos empleados competentes para poder resolver esas situaciones. No había todavía más o menos una claridad pues tanto en los juzgados y mucho menos venir a hablar de fiscalía porque eso es completamente moderno. En ese tiempo, después de estos cargos que les he citado, vinieron las inspecciones hasta tanto rurales como urbanas. Hoy ustedes estamos presenciando todos que las inspecciones rurales se acabaron, más o menos. Bueno, eso cuando era de alguna gravedad, el recurso era detener a la persona que no tenía la razón, era sometido pues a prisión. Otras veces se le conmutaba con multa. Cabe anotar que la multa de más alta de precio era 19 pesos con 50 centavos. Eso vale la pena porque ahora, como otras cosas, eso es una ridiculez. Hoy 19 pesos, eso una persona adinerada lo ve en el suelo y no se preocuparía. Que se viendo contacto social.